Yo me llamo Jorge Caprano, ¿En qué año nació? en 1949, ¿Dónde nació? en Epuyén, ¿Dónde estudió? en el Bolsón. ¿Cómo se llaman sus padres? Mi papá, Jorge Caprano, igual que yo, y él era griego, y mi mamá, Adelia Concha, y ella era oriunda de Epuyén, nacida acá también. ¿Dónde nacieron ellos? Y mi mamá, ya dije, aquí. Mi papá nació en un pueblo que se llama Chitsa, en Grecia, ¿no? Ubican a Grecia, ¿no? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 6 hijos. ¿Cuál es su profesión? Docente. ¿Qué otras actividades realiza? Y soy agricultor, ladrillero, carpintero, albañil, herrero. Es decir, nosotros venimos de una cultura donde de generación en generación se transmitían los conocimientos. Entonces mi papá viniendo de esos pueblos donde él venía, una de las cosas que se transmitía mucho era la cultura oral, digamos, la historia de la familia, pero sobre todas las cosas, los conocimientos que tenía la familia, porque eso era lo que necesitaban luego para subsistir las nuevas generaciones. Entonces todos estos oficios que yo les cité son de aprendizaje naturales de nosotros, digamos, ¿no? Y además yo se los incorporé también a mis hijos, que ellos tienen sus distintas profesiones y hoy son profesionales también y saben estos oficios. Si los usarán o no es un tema aparte, pero eso les permite a ellos un resguardo de las eventualidades que nos presenta la vida durante el trayecto que nosotros estamos en este planeta, ¿no es cierto? Es decir, saber esas cosas porque eso hace a la subsistencia de las personas. Mi papá fue a primer grado solamente en la escuela, tenía como objeto la escuela enseñar a leer, escribir y las 4 operaciones. A partir de ahí, los jóvenes pasaban a ser autodidactas, es decir, se tenían que resolver. Y mi papá tenía conocimientos, cultura general mucho más amplia de la que yo tengo hoy inclusive. Es decir, una persona que se le gustó ilustrarse, conocer, leer, y bueno, también nos inculcó eso a nosotros en la familia, como un valor, digamos, ¿no? La lectura, leer permanentemente, bueno, ustedes lo hacen habitualmente, seguro. Y eso permite abrir el panorama de la cabeza de uno. Por eso es que yo les voy citando como una línea de tiempo de la existencia de nosotros y capaz que por ahí me echan más las preguntas, la van acomodando a la pregunta, ustedes también no se atengan tanto a eso, hagan otras preguntas también si quieren. Así que cuando yo terminé la primaria aquí en la escuela 30, que ahora es 89, en esa escuela mi mamá fue alumna de esa escuela, pero no acá, sino donde estaba la escuela vieja, que la desarmaron lamentablemente porque es un hito de la historia también de nosotros, una escuela donde estaba una escuela de paja y barro, digamos, de pared francesa que existía allá a la vera del arroyo La Fragua, que es de también conocer un poco la historia de Epuyén. A esa zona se la conocía como Epuyén Chico, porque era donde estuvo el primer asentamiento poblacional, si se quiere de alguna manera, más o menos organizado, donde estaba la gendarmería. Primero estuvo la montada, la gendarmería, hubo la primera anónima. Es decir, era como digamos, la puerta de entrada a lo que hoy es el Hoyo, a lo que es Pueblo, a lo que es el Bolsón. Tengo una hija que es profesora de historia y ella se fue a los archivos de la historia de Rawson, digamos, donde están los archivos, y encontró una copia donde se crea la comisaría de Epuyén y donde él crea la comisaría de Epuyén y autorícese al designado a designar también, valga la redundancia, a un agente en el paraje conocido como el Bolsón, ¿no? Y eso estamos hablando de 1908. Es decir que Epuyén fue un asentamiento primigenio en la historia de nuestra comarca.
tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Y bueno, en ese recorrido de la historia, digamos, mi papá se viene porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Ustedes estudiaron historia, así que se acuerdan de la Primera Guerra Mundial, cuando empezó, cuando terminó, más o menos, no. En 1949 No, 1914 la Primera Guerra Mundial y termina en 1918. Mi papá tendría ahí 18, 20 años en esa etapa. Y bueno, después de eso ellos se transforman en jóvenes rebeldes, porque son jóvenes de 20, 25 años. Se rebelan en contra de las autoridades de Grecia, que era un rey, ¿no? El rey justamente también se llamaba Jorge. Y el Estado decide meterlos presos a todos los jóvenes, ¿no? Por tener ideas rebeldes, ¿no? En contra de lo establecido, digamos, ¿no? Que todos le debían pleitesía al rey. Estaban en una situación muy misérrima porque venían de una guerra y además de eso un estado donde tiene el rey es el señor, todos trabajan para el rey y bueno, y si el pueblo está en la miseria que se la aguante. Entonces ellos se rebelaron, dijeron que no aceptaban eso. Así que esos terminaron siendo perseguidos, así que muchos de ellos se escaparon y dentro de eso se escapó mi papá también. Y subió y vino a parar a la Argentina. Así que yo soy producto de un accidente, porque era el único barco que salía ese día del Pireo. El Pireo es un puerto muy importante de Grecia. Y sube a ese barco, así que sube un montón, ¿no? Y huye, se viene en ese barco. Así que es la forma en que llegó acá a la Argentina. Así que fue ¿Cómo decidió llegar después? ¿Cómo llegaron acá de Puyén? Y mi papá fue peón golondrina en el norte argentino. ¿Saben lo que es un peón golondrina? Todavía hoy existe un peón golondrina. ¿Conocen el pajarito, no? La golondrina. Porque ella es una transhumante, digamos, ¿no? Tiene un nomadismo, si se puede decir, como tuvieron los antepasados nuestros de la Patagonia. Es decir, en los tiempos críticos están en un lugar mejor. Y en la época de verano se vienen acá. Bueno, en ese caso allá los peones golondrinas aparecen grupos de personas organizadas para trabajar en distintos tipos de cosechas. Y así estaba la zafra del maíz en esa época, ahora hay máquinas, pero en esa época se hacía a mano. Había que sacar el choclo, digamos, de las plantas y meterlos en bolsa, iban quedando embolsados y de ahí esas bolsas pesaban aproximadamente 100 kilos. Es decir, que la llevaban colgada acá entre las piernas y iban tirando los choclos por la melga y iban quedando ahí. Y después venían las chatas son las chatas de mulas, tiradas por mulas con otras personas, y van cargando las bolsas. Y después iba recién a la molienda, que eran máquinas en esa época hechas de madera también, para sacar el grano del marlo, ¿no? Se ubica lo que es el choclo. Así que ese fue uno de los primeros trabajos que hizo, llegó hasta el norte de Santa Fe. Pero él no se adaptaba a eso porque era de un clima más bien como este, ¿no es cierto? Un clima de montaña, era una zona de montañas también. Así que andaba cambiando de lugar. Y se sumó al avance del ferrocarril. Y llegó hasta Punta de Rieles, el ferrocarril que estaba en Balcheta, hoy es provincia de Río Negro. Ahí, haciendo Punta de Rieles, ahí están esperando que manden el material para continuar, es decir, rieles, durmientes, clavos para clavar los rieles, todo ese trabajo, digamos, que hacían. Y pasaba mucho tiempo sin trabajo. Y entonces él venía de una cultura de trabajo, de producción, de saber que si no se trabaja y no se produce, la larga a la corta nos vamos a pasar mal. Entonces entendió que el país se iba a fundir en pocas peladas, porque si nadie trabajaba y estábamos esperando nada más que llegar a fin de mes y cobrar, y no producíamos. Así que desertó del ferrocarril ahí y se puso a hacer chacras ahí. Y se puso a hacer ladrillo, que también yo soy ladrillero también. Y hizo casas ahí también. Y bueno,
no es que ganaba mucho más que los otros, pero hacía lo que él creía que tenía que hacer, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. De ahí luego se viene a Jacobasi, y en Jacobasi se bifurca, y uso bien el término bifurcar porque son dos vías, una que va a Bariloche y la otra que viene a Esquel. Son una de trocha ancha y la otra de trocha angosta, que es la que viene, todavía se conoce como el trencito, se estaba haciendo recién. Y bueno, se viene avanzando así, se instala en Ñorquinco. Y ahí también hace ladrillos y hace casas. Y hay casas hechas todavía por mi papá, están ahí todavía instaladas. Sé de eso porque han venido a mi casa amigos y la señora un día dice, pero esta casa es igualita a la de nosotros. Porque el arquitecto era el mismo, el constructor también, es decir que él hacía todo, ¿no? Y claro, hacía el mismo modelo de casa en todos lados. Así es. Bueno, y así es por eso, y él no viene acá puntualmente a Epuyén desde Ñorquinco, sino que viene a El Bolsón. Viene a El Bolsón, donde en Bolsón se estaba empezando a hacer el hospital. El Bolsón 1940, 38, por eso empezó en el 40 y se inaugura, así, tiene que haber sido en el 35, 36 que se estaba haciendo por ahí. Y luego se viene a hacer ladrillo a El Hoyo, no hace decir ladrillo, y de ahí la van a vender, sino que va a la casa de la persona que necesita, es decir, al campo de la persona porque no había caminos. Claro. Los caminos de acceso a El Hoyo eran muy difíciles. La traza que hoy conoce, ustedes van a Bolsón y ven la traza por donde está, Claro. y nada que ver con la que antes existía. Antes iba por el otro lado, por la ladera del cerro, del Pirque, por la orilla. Había que cruzar el río y ir por la orilla porque era lo más firme que había. Lo demás era todo pantanos, eran todos mallines. Hoy está seco, pero en esa época era todo mallinal. Así que... ¿Y a su mamá dónde la conoce, su papá? Acá en Epuyén. Ah, en Epuyén. En Epuyén, sí. En Epuyén, en Ñorquinco tuvo otra mujer. Ah. Sí, sí. En Grecia también tenía mujer. Sí. Sí. No, en Grecia estaba casado él y tenía 3 hijos allá en Grecia. Y bueno, esos quedaron allá, no los pudo traer, porque la situación social y económica era muy difícil. Y eso lo conozco porque tengo las cartas de mi papá donde él pedía ayuda en este caso a la embajada griega, al propio Estado argentino para que le dé una mano para poder traer la familia, Claro. y no la pudo traer. Y bueno, al final terminó armando la tercera familia acá en Epuyén. Y de la segunda familia acá de la Argentina no quedó ninguno, también eran 3 chicos y no quedó ninguno de ellos, también se fallecieron. Uno de histeria, la nena más chiquita, la bebé, digamos, bebita, la mató un gato mimoso. Por eso en mi casa, hasta la cultura de hoy es adentro de la casa no están los gatos. Gatos no. Sí, la degolló una bebé de cuna, ¿no? Así que bueno. Y así que el otro se muere de histeria y el tercero muere ya hombre en Comodoro, ¿no? También. Bueno, así que por eso fue el proceso de esa familia. Claro. Y de la otra, de la que quedó en Grecia, quedaba un hermano que tenía 2 hijas. Y bueno, yo hoy que tengo más tiempo me ocupo un poco de replantear para revisar a ver qué pasó con esa familia, para encontrar lazos familiares. Así que tengo ese tiempo ahora y me ocupo un ratito de viendo eso. Pero eso es parte de esta familia, de este apellido, digamos, que anda dando vuelta ahí. Originariamente Caprano es Capranos, con K y con S. Y está argentinizado, es con C y sin S. Sí, así está. Lo han ido cambiando. Pero esa fue la historia de ese proceso, ¿no? Bueno, yo me crié acá y estudié acá en la escuela 30, hasta 6º grado se estudiaba, y cuando terminamos en el mes de mayo, más o menos en el mes de agosto creo que fue, vino un maestro que había sido un maestro mío en 3er grado acá, y calculando que yo había terminado, porque la escuela hogar del Bolsón se quedó sin alumnos grandes para mandar a la escuela técnica de Lincoln, porque lo tomaban como grupos y todos los egresados de esa escuela ya tenían un hábito, una conducta de internado,
lo llevaban a un externado técnico de las escuelas técnicas. Así que al quedarse sin alumnos andaban buscando alumnos en las distintas escuelas, a donde habían egresado para seguir estudiando. Así que esa fue mi decisión. Yo tenía en ese momento 12 años y decidí seguir estudiando. Y bueno, mi familia dijo, bueno, pero no hay plata, no hay nada, así que no sé qué. Y yo le dije, no, voy a estudiar, yo me voy a arreglar. Porque ya en esa etapa ya teníamos que tomar decisiones. Así que esa fue mi decisión, estudiar. Y fui sin recursos, sin ropa, la poca ropa. Caminando me fui al Bolsón, porque muchos se ríen. Yo les cuento acá en el consejo, no se divierten conmigo, pero yo les cuento directo porque digo, el tiempo cultural que se vive hoy o los tiempos evolutivos que se viven hoy son mucho más beneficiosos que lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Yo me fui caminando y no solamente caminando no porque tenía ganas de caminar, porque si no, no pasaba nadie. Así que tenías que ir No había otra opción, ¿no? Claro. Y me fui caminando pero a pata. ¿Por qué? Y porque tenía que cuidar el único par de calzado que me quedaba, no que yo tenía, para entrar a la escuela un poco más presentable, ¿no? Y bueno, y así empezamos, y así pude estudiar. Yo lo único que tengo de agradecimiento es, primero el cura que se le ocurrió la idea de hacer la escuela secundaria, ¿no? Era un franciscano, que decidió con un grupo de vecinos armar una escuela secundaria porque no había. Los chicos no sabían, estaban como yo, digamos, no teníamos destino, ¿no? Y la empezaron de la nada, entonces todos trabajaban ad honorem, todos laburaban, digamos, y nos enseñaron también a nosotros a hacer esa responsabilidad, es decir, a hacernos cargo de la escuela, no es de nadie, digamos, es de nosotros. Entonces, sí, bueno, pues nos hacemos cargo, es decir, la cuidamos, la defendemos, es la mejor escuela del mundo, la tomamos nosotros. Y eso me crié en eso, ¿no? Los recreos nosotros salíamos y le alcanzábamos los baldes de albañil a los viejos que trabajaban, que eran unos pobladores viejos que sabían el oficio, pero que tampoco cobraban y nos estaban ayudando a hacer la escuela donde nosotros íbamos a aprender. Así que bueno, era toda una lucha. Y esa escuela ustedes la pueden conocer, seguramente la van a conocer cuando terminen la secundaria y quieran seguir una carrera terciaria. Hoy funciona la Universidad de Río Negro en esa escuela, que está en la parroquia de Bolsón. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Yo estuve 23 años ahí. Me fui ahí porque no iba a terminar de cura. Sí, fui alumno y después fui docente y ayudé también, como ellos crearon la escuela para que nosotros estudiemos, nosotros creamos la primaria, el jardín de infantes, y después cuando se cerró la escuela de magisterio, que se cerró en el 69, 70, se terminó la carrera de magisterio que era de 5 años, pasó a ser lo que hoy es el terciario, digamos, ¿no? Los años superiores. Y nosotros también después empezamos la primera escuela terciaria de Bolsón, que todavía existe hoy, donde salen maestros, hoy, esa la empezamos nosotros también. Y también hicimos lo mismo que nos hicieron con nosotros. Trabajamos ad honorem hasta que el Estado reconociera y todo. Claro. Fue una forma de devolver, digamos, lo que nos habían dado, ¿no? Y bueno, y así pasó el recorrido de lo que fui haciendo. Fui docente en Río Negro, era titular, y vine a plantearle una vez a un ministro de educación de la provincia de Chubut cuando empezó la democracia acá, así en el 83, por ahí, la necesidad de abrir una escuela secundaria acá en Epuyén. Y como yo tenía experiencia de abrir escuelas, dije, bueno, armame una escuela. Y ofrecí el lugar, la casa vieja donde yo me había criado, porque las casas tienen 5x5, son piezas grandes, habían 3 piezas grandes de esas. Pero la presidenta de Junta Vecinal no lo vio viable, así que bueno. Y con el ministro acordamos que abríamos la primera escuela secundaria en Lago Puelo. Y bueno, yo pasé a ser el primer secretario de esa escuela, así que renuncié a la titularidad de Río Negro y empecé en Chubut con la primera escuela secundaria ahí. ¿En cuál? ¿Qué escuela es ahora? Y ahora es la agrotécnica, la 117. Si la empezamos la 108, duramos muy poco ahí porque no nos daban los horarios con los chicos nuestros de acá. Y llevábamos 32 chicos de acá de Puyén, con un colectivo viejo. Y cambiamos el horario porque entrábamos a la tarde
Y entonces decidimos entrar a la mañana, como no había dónde, empezamos en el gimnasio. Así que dividimos el gimnasio con hardware, con cartones, digamos. Y así empezamos la secundaria ahí. Como la mayoría de acá de la zona, ¿no? Sí. Las escuelas Y en sí. general. Y la defendimos a capa y espada la escuela esa. Y bueno, logró hoy, es una escuela, una de las mejores escuelas de la región, digamos, se va consolidando también, porque la escuela técnica cuesta mucho instalar, sobre todo el tema de contar con material didáctico, que no es chico, digamos, un tractor, una maquinaria, todo eso, que es lo que necesitan los estudiantes ahí, luego, pero que se va haciendo, digamos, entonces creo que es una buena oportunidad para todos el habernos desafiado a hacer eso, ¿no? Y ahí trabajaba ahí en esa escuela cuando me fueron a ver dos vecinos de acá de Puyén, don Saúl Villagrán y Roberto Ñacucheo, que eran dos también pobladores. Roberto nacido acá y Saúl nació en Cholila, él vivió toda la vida acá. Me fueron a ver para que me vuelva de Puyén, porque con el ¿Qué Puyén, año más o menos fue en eso? el 67, no, perdón, 87, 1987, porque se iba a llamar a elecciones por primera vez a Epuyén. Pasó de ser junta vecinal, comisión de fomento, de toda esa historia que habían hecho todo mal acá en Epuyén. Fue el último pueblo, se puede decir, de la región que tuvo elecciones, habiendo sido el primer pueblo en su constitución. Sin embargo, fue el último en armarse como gobierno democrático. Tenía todo un sentido eso, ¿no? Bueno, así que estos vecinos me fueron a ver y a pedirme que me vuelva, porque dice, sos el que estás más cerca, vos estudiaste, tenés que venir a trabajar con nosotros. Y bueno, la verdad que yo nunca había abandonado el Puyén, además, porque mis papás habían muerto, pero yo sé que estando acá en la chacra, digamos, ¿no? Tenía animales, me dedicaba a cortar ladrillo igual, así que siempre estaba acá en el Puyén. Y bueno, empezamos entonces esa historia de tener la primera elección acá. Y la ganamos, sí, ganamos la elección. No teníamos muchos medios, le hicimos a caballo la campaña, caballos teníamos, y bueno, le ganamos por 2 votos. ¿Qué población había más o menos en ese momento? Y lo que decía la ley, 500 electores. Claro. Decía la ley que con 500 electores se podía llamar a la elección. Así empezamos acá otra historia. Y ahí se empezó una historia, digamos, que es como, para mí es como el arranque de otro camino, ¿no? Un camino de otro tipo de evolución. Fue un tema interesante, digamos, preocupante para nosotros y un desafío muy lindo poder encontrarnos todos los vecinos de vuelta. Trabajamos en medio de asamblea porque éramos pocos, el paraje éramos todos rurales, así que una forma de encontrarnos era en el Coigo, en la escuelita, en el Pedregoso, en la casa de don Armando Valenzuela, en la Rinconada, en la casa de los Guayquil, ¿Cuál era el sector más o menos más poblado en esa época? ¿O Y estaba más disperso? Era más disperso, acá había algunas casitas, acá había este barrio estaba un poco. Ajá. Sí. Y después estaba el gimnasio, también estaba hecho. Y nosotros hicimos todo en la asamblea hasta el punto del día de decidir quiénes iban a ser nuestros representantes, también lo decidimos en la asamblea. Y ahí sí nos prestaron el gimnasio y lo hicimos, decidimos, pusimos un pizarrón y dijimos, bueno, a ver quiénes son los candidatos. Y bueno, definieron que por unanimidad que yo sea el candidato a intendente, y después ellos, a través de un voto secreto, que hicimos ahí una urna y nombramos 2 fiscales y toda la historia ahí, y con firme acá y anote allá, la gente votó, éramos un montón de vecinos, y de ahí salieron 12 con deseo de ser concejales, y de esos 12 quedaban solamente 5, ¿no? Así que bueno, fueron elegidos. Así empezamos el recorrido, ¿no? Y aquí fue un gran desafío empezar, porque era
lugarcito chiquito, había una estufa a leña, una cocina, digamos, teníamos una cocina a leña, y así arrancamos. Bueno, pregunten, Sí. chicos, ustedes tienen. ¿En qué año se postuló? Y en el 87, sí, ¿Cuántos años estuvo de intendente? 4. ¿Cómo fue su experiencia? Y bueno, mi experiencia es todo esto que vengo caminándole en la memoria mía y acompañando a que la incorporen ustedes. Pero te voy a decir la experiencia que a mí me resultó toda muy valiosa, ¿no? Y cuando vinimos aquí, el último que era un interventor encima, porque estábamos en la época de los milicos, ¿no? Don Conrado Alcorta, que era un señor ahí, que era presidente de Junta Vecinal, y después quedó, no, sí creo que fueron ellos los últimos que estuvieron. Hicieron eso que todavía se conserva ahí en la entrada, porque sigue estando ese paredón de piedra. Ah, sí. Bueno, tiene todo, son almenas, y ustedes, bueno, los que han estudiado historia o geografía, ¿saben lo que son las almenas? Son decir, bueno, este es un parapeto así, y luego suben como columnas cortas, donde entre medio se podían poner los cañones. Estaban se usaban los castillos. Bien, se ubican ahora en la memoria cómo era. Bueno, y ahí se ubicaban al punto de que este señor se había conseguido un cañón y lo puso ahí. Y estaba ahí también plantado en el medio de este El lugarcito. cañón que ahora está en la policía. Exacto, es un Krupp, sí, también de 1914, sí. Bueno, y que nosotros lo íbamos a fundir para hacer arados, porque emulando a nuestros próceres, digamos, la historia donde decía juntemos todo lo que tengamos por ahí de sobre, que todo lo precisamos para trabajar y para recuperar el país. Bueno, entonces esa era la idea. Y bueno, así empezamos. Y bueno, y me llama un amigo que había sido profesor mío de educación democrática en esa época, en el 1962 había sido profesor mío. Y me llama para felicitarme, que habíamos ganado las elecciones. Y yo dije, mira, lo que menos preciso es que me feliciten, ahora nosotros precisamos a alguien que nos ayude. Así que lo que menos podés hacer es venir a ayudarme, ¿viste? ¿Qué problemáticas había en ese momento? ¿Cómo era Cuyén en ese...? Bueno, ahí te incorporo, termino con este primer secretario de gobierno que tuvimos, don Ricardo Ventura. Y él era secretario del obispo de Río Negro en Viedma, el obispo Esaine, que había sido un luchador en defensa de los derechos humanos en la época de los milicos y todo, ¿no? Entonces, también lo ubican, ¿no? No, yo esa parte de la historia no tanto. Claro. Y eran tres obispos del país, para decirle que eran defensores del pueblo común, digamos, en contra del avasallamiento de los militares y sobre todo de la matanza que hicieron de jóvenes, ¿no? Esaine, el padre Jaime de Nevares, de Neuquén, y el Sape, el de Santa Fe. Los tres obispos más destacados de esa época, ¿no? Que son tipos digamos que deberíamos tenerlo presente siempre en nuestra historia, diciendo, bueno, fueron también sustancialmente gente de mucho valor para ayudarnos a nosotros también a desafiar a este tipo de conductas de las sociedades, a veces de que nos atropellen, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para vivir una sociedad más o menos armónica, más o menos? Y así que él se vino, decidió con la señora venirse a ayudarme, y bueno, tenían una casa embolsada, así que se vinieron. Y empezamos acá, en 10 días ya estaba todo organizada la administración que nosotros teníamos, era muy poquita. Y entonces le pregunto yo, dice, bueno, ¿y qué más vamos a hacer acá? Me dice. Y entonces le digo, mira, ¿para qué sirve la democracia? El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Es decir, el gobierno es del pueblo. ¿Para qué? Para el pueblo. ¿Y por qué? Por el pueblo. Es decir, quien está representando está porque es del pueblo, lo eligió el pueblo. ¿Y para quién gobierna? Para el pueblo. ¿Y por qué está acá? Por el pueblo.
Es decir, bueno, si vamos, pareciera un juego de palabras, pero ustedes si se ponen a revisarlo, no es un juego, es eso, ¿no es cierto? Es decir, como no podemos estar haciendo todo lo de pelote que tenemos que hacer, che, hay que juntar la basura, el agua se cortó, se quedó sin luz la rinconada, el otro allá, ¿qué hacen? Y no, ocupémonos, vamos a juntar, vamos a hacer una asamblea, como hacían los griegos, las primeras ciudades griegas, hagamos una asamblea y discutamos el asunto. Y se lo pasaban días enteros discutiendo y no había caso de llegar a un punto de acuerdo. Entonces empezaron a hacer un poco más de síntesis. Dije, bueno, che, vamos a nombrar unos representantes, mejor, porque si vamos todos, no vamos a terminar nunca. Entonces empezaron a nombrar, y además yo tengo que ir a atender, el otro tenía que ordeñar la vaca, el otro hacer las cosas, al final nos pasamos discutiendo y no hicimos nada. Entonces terminaron delegando, digamos, para entender, se delegó en esto, se delegó en lo que hoy es el pueblo. Ahí fue delegada la función. Y hoy tenemos una síntesis más chiquita, digamos, todavía, donde dice tanto, de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay tantos representantes. Puyén, por ejemplo, ¿cuántos concejales tiene? ¿Saben? No. 7. 7. 4 por la mayoría y 3 por la minoría. Es decir, que la que más votos tiene el Consejo Deliberante tiene la mayoría, son 4 votos. Y 3 por la minoría. Y así funciona. Y ese es un poder del Estado. Acá en el Estado municipal, todos los poderes del Estado. Así que hay poder legislativo y poder ejecutivo. Y en el juzgado, el juez de paz. Ese es el poder judicial en el Puyén. Entonces tenemos distribuido. El poder legislativo lo tienen los concejales, que son los representantes del pueblo. El poder ejecutivo lo tiene el intendente, que es el ejecutor, ejecuta políticas para que el Estado funcione. Es decir, el que hace las cosas acá es el intendente. El que debate y discute, como hacía el Parlamento histórico griego, podemos estar discutiendo una semana, somos los concejales, ¿no? Entonces ahí se fue armando así. Y una de las primeras planteos que hacemos nosotros decimos, bueno, ¿y qué tenemos acá en este pueblito? Porque entonces yo le dije, bueno, lo primero que tenemos es la historia de nosotros acá. La historia de nosotros, ¿qué nos dice? Y nos dice un montón de cosas. Nos dice por qué estamos acá. Es decir, ¿de dónde vinimos? ¿A qué vinieron acá los primeros pobladores esto? Entonces yo rescato de mis bisabuelos, maternos, digamos, de don Rómulo Concha, que se vino a poblar acá con su mujer y sus hijos. Trajo un solo hijo, que es Francisco, que fue luego mi abuelo. Y ellos poblaron acá, en la zona un poco más afuera, por ahí por entre los cerros. Y luego se vinieron a sentar donde están ahora, ahí asentados acá. Ellos son parientes suyos también. Claro, el Huencho es mi tío. Ah. Sí, el hermano de mi mamá. Y bueno, así fueron los otros pobladores. El primer poblador que se reconoce como primer poblador que entró acá de Puyén es don Juan Ponolef. Vendría a ser abuelo de Juana. Juana Ponolef. No conozco ese apellido. No, yo tampoco. Bueno, bueno, acá ese apellido está acá en el Puyén todavía, son pobladores de la Rinconada arriba. Están ahí en la Rinconada los Ñancucheo. Ñancucheo fue el cacique de Puyén. Él era cacique de Puyén. Y acá hay una característica de Puyén, que nosotros entregamos título de propiedad también cuando fuimos gobernantes. Y el título de propiedad se lo entregamos a las mujeres. ¿Por qué? Hay lugares, hay pueblos donde han gobernado las mujeres. Se lo conoce como matriarcado. Las madres gobiernan. Y hay otro que se conoce como patriarcado. Pero en este caso ocurrió un hecho que fue la invasión del ejército argentino desde el norte en el gobierno de Argentino Roca. Entonces deciden invadir todo el territorio y hacer rastrillaje. Entonces, una operación de rastrillo, ¿no?
Nada más que esto no eran ni dedos, ni clavos, ni hierros, así que venían rastrillando, sino que cada línea era un ejército, ¿no? Y fueron mapeando todo el territorio y sacando toda la población aborigen que había en el territorio, ¿no? Matando, violando, quemando, haciendo lo que sea, dejando limpio el territorio. Era la forma de avasallamiento que hizo el ejército y que hizo que muchas poblaciones se fueran, ¿no? Ellos se van a tiempo, digamos, y acá llegan algunos que son arreados de Villegas, el general Villegas, ¿no? Que entran por la zona del Neuquén, los obligan a cruzar el Limay, chicos viejos y mujeres. Los hombres no estaban. Los hombres se habían cruzado hacia el otro lado, que hoy es Chile. En esa época no era el territorio ni Argentina ni Chile, eran territorios nada más. Entonces se cruzan para allá y esta gente es arreada toda y es trasladada hacia la meseta. Y le van asignando distintos lugares dentro de la meseta. Así se establecen lo que son hoy los ñancuche en Ahuelquire, en Cusamen. Y van invadiendo y van corriendo, la población mapuche va corriendo a Oniker, digamos, ¿no? Los Aoniker eran un pueblo más pacífico, eran tranquilos, digamos, ¿no? Y viniendo de la Araucanía, digamos, el pueblo que venía de ahí era más rebelde, siempre se rebeló, era más preparado para la pelea, para la guerra. Así que vienen ellos también. Y después de algún tiempo se asientan acá en esta zona, en toda esta zona, se hacen asentamientos de esos pobladores. Y nosotros hoy todavía podemos decir que la historia de nosotros está ahí. Está como si fuera el volcán que no se apagó. Vieron que hay un volcán y después queda el cráter del volcán y uno va y pasea y mira alrededor y mira una laguna dentro del cráter, pajaritos, ahí patitos nadando en la laguna y todo está bien. Es un cráter viejo, ya está, pero el cráter de la historia de nosotros no está, está vivo, está ardiendo. Y nosotros, ¿por qué? Y porque estamos nosotros ahí. Es decir, yo reviso la historia mía y soy descendiente de aborígenes también. Y fíjense que mi papá era griego. Y decir, ¿de dónde viene esto? No sé, mi mamá nació acá en Epuyén. Así que había un pata de lana al lado de mi abuelo, no sé qué, pero, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo sé? Y porque fui a hacer un control por una mancha que tengo en la espalda. Y es una mancha, dijo el especialista, no, quédese tranquilo, esto no hay ningún problema, no hay ningún cáncer ni nada. Esto la tienen los descendientes de los pueblos aborígenes de América, desde México a Tierra del Fuego. Esas manchas, ¿no? Es una característica propia de los pueblos aborígenes. Bueno, es decir, que quedan rastros en nosotros, los tenemos, digamos. Y entonces cuando se habla de las invasiones, de las agresiones a los pueblos, a nosotros nos toca muy de cerca. Nosotros tenemos más del 60% de nuestra población aborigen acá en Epuyén. Cuando nosotros asumimos aquí y nos preguntamos para qué vinimos aquí, y vinimos para ver qué hacíamos con nuestra gente. Es decir, no para terminar de matar, sino porque queremos defendernos y ver cómo nosotros creíamos que debíamos crecer. Así que fue ese el desafío. Así como yo tuve la oportunidad de salir, a estudiar, a aprender, volver atrás y ayudar a mis hermanos a salir adelante, fue todo un trabajo, digamos, que todavía lo seguimos haciendo porque no termina todavía y todavía queda mucho por dar. Así que es lo que estamos haciendo. Nosotros formamos el Consejo de Ancianos acá en Epuyén. Debe ser una de las primeras ordenanzas de acá de Epuyén, la formación del Consejo de Ancianos. Y es una historia cultural eso. El Consejo de Ancianos era propio de los aborígenes. ¿Por qué? Y porque las personas mayores no son unos viejos de mierda, son unas personas mayores. Vivieron mucho tiempo y tuvieron muchas vicisitudes para llegar a ser viejos. Y tienen mucho conocimiento y tienen mucha memoria. Entonces tienen todo lo que necesitan los jóvenes para entender y comprender cómo va a venir el camino de la vida de ellos.
y toman lo que les conviene y lo que no les conviene no lo toman, pero es así. Entonces, sí, bueno, eso era. Entonces yo no tenía 40 años todavía cuando fui intendente. Entonces dije, vamos a armar el consejo de los viejos, porque lo que más tenemos son viejos, ¿no? Y habían chicos. Y lo de la franja intermedia no estaba. Entonces, ¿qué había pasado con la franja intermedia? Y era yo, la franja intermedia. Nos habíamos ido todos. ¿Y por qué no fuimos? Y porque no había nada para hacer acá. O nos emborrachábamos, porque habían 7 bares oficiales acá en Epuyén. Oficiales, anotados como bares. Claro. Y habían 20 casas que vendían bebida todos los días acá. Y fíjense la población que estamos hablando de 500 electores, ¿es cierto? Es decir, que había unas 200 familias. Y lo que más había era borrachera. Hicimos un censo poblacional acá en Epuyén, y hicimos completo. Queríamos saber cuántos perros, cuántos gatos, cuántos chanchos, cuántas ovejas, cuántas vacas, cuántas personas, cuántos árboles, de frutales, de una cosa, de otro. Queríamos saber eso, porque era lo que necesitábamos saber para ver qué hacíamos. Y bueno, y de todo eso salió que en Epuyén en 10 años habían habido el 48% de las muertes por puñalada, ¿no? Y todas habían sido por problemas de alcohol, ¿no? Y la franja que había muerto era de 25 a 45 años, y que casi todos eran cabezas de familia. Entonces, y eso quiere decir que habían chicos huérfanos y que habían mujeres viudas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo supimos, con eso, conocer eso. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite después decir qué vamos a hacer acá, qué vamos a gobernar, tenemos que conocer. Es lo que le pasa a ustedes como docente, entran en un aula y dicen, bueno, che, ¿cómo dice? Hay uno rubio, otro morochito, el otro parece hindú, el otro no sé, ¿viste? Todos tenemos, bueno, pero es nuestro material de trabajo, nuestra materia prima. Conocemos su familia, todo esto, y después podemos acompañarlos para que crezcan, ¿no? Así que es todo un desafío. Así que al gobernante también le pasa eso, es decir, nos pasa eso, ¿no? A mí me tocó ser docente, también gobernante, digamos, y entender todo ese camino es interesante. Y en el Consejo de Ancianos aprendimos muchas cosas, muchísimas cosas con los ancianos. Estaba mi abuela, tenía como 90 años, doña Marcelina Yanquinao, que era la mujer del cacique, que el cacique ya no estaba más. Mi partera, digamos, había muerto, que era la doña Carmen Yanquinao, era la mujer que me atendió cuando yo nací. Ella también había sido arriada de chiquita de la tropa de Villegas, ¿no? Que estaban por acá. Se negó a enseñarme el idioma y me dijo por qué. Porque no estaba bueno andar pasando vergüenza, que no estaba bueno que me miraran mal, que no estaba bueno que me trataran mal, todo por saber el idioma. Es decir, las madres ocultaron el idioma por eso, ¿no? Ocultaron costumbres, ocultaron usos, para que sus hijos pudieran vivir. Eso pasó con la historia de nosotros. Y bueno, y acá nos desafiamos a encarar con lo que teníamos, porque una de las mayores me dijo en una discusión, y bueno, ¿por qué querés, Jorgito? Dijo, si todos ustedes se fueron, y los que quedaron no servían ni para irse. Bueno, y porque estaban invadidos por el alcohol, por la miseria y por otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué hicimos con eso? Vamos a matar a todos los que quedaron y listo. No. Dijimos, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos quedó, y ahora vamos a empezar a trabajar con esto. Y fue un gran desafío, fueron 4 años de mucha pelea con el Estado provincial, porque no nos reconocía el territorio. 2 años nos tuvieron sin coparticipación, es decir, sin ingresos, y ya veníamos acostumbrados a trabajar a donores, así que qué problema nos hacíamos. No nos achicamos en eso y no les aflojamos ni un tranco en el territorio. Nosotros dijimos, el territorio no se lo entregamos, es nuestro y lo queremos todo. Ese que tienen ahí, ese mapa,
lo que estamos trabajando los concejales hoy, es el mismo mapa que este y es el mismo mapa que este. Es el mismo. Ese es nuestro territorio. Eso nos costó a nosotros la primera pelea, la primera gestión y el primer desafío. Son 90 y tantas mil hectáreas. De esas 90 y tantas mil hectáreas, 42.000 hoy son de Benetton dentro del territorio. Es decir, nosotros tenemos a estos hijos de puta, gringos de mierda, como dicen, ese dueño de la mitad del territorio. Y nosotros le contestamos, no muchachos, no. Durante 99 años fueron dueños los ingleses y no dijimos nada. Nos sacábamos la gorra, el sombrero y los saludábamos porque eran los ingleses. Ahora están los italianos, ¿no? Al mismo precio. Pero, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos ahí? El territorio es de nosotros, es nuestra reserva. ¿De quién? De ustedes.